Bueno, muchachos, miren, los stakeholders, al igual que cuando ustedes ya tienen los casos de uso, ya le dan a ustedes como más visión de cómo se hace el stakeholder, pero si ustedes hacen primero el stakeholder, ya tienen una visión de cómo deben de hacer los casos de uso. Al igual que los casos de uso, los stakeholders tienen actores o simplemente rol. ¿Qué es un rol? Es la persona que directa o indirectamente van a estar interviniendo en el sistema informático que van a crear. Ejemplo, dentro del stakeholder están tantos los requerimientos funcionales, no funcionales, requerimientos funcional internos como los requerimientos funcionales externos de las personas que van a interactuar con el sistema. Acá vamos a identificar algo que muchos de ustedes están confundiendo. La plantilla está dividida en tres partes: interno, requerimiento funcional interno, requerimiento funcional externo, requerimientos no funcionales que están acá abajo en verde, los títulos, pero a su vez están divididos en tres. Esos tres es requerimientos no funcionales de la interfaz gráfica, de la manipulación, de lo que nosotros le vamos a mostrar en el desarrollo a la persona para que manipule. Está el requerimiento del desarrollo, desempeño y la seguridad del sistema, y tanto el hardware y software que va a utilizar, ¿cierto? Todas esas consideraciones se van a tener en cuenta. Acá, chicos, vamos a ver, yo creo que aquí hay como 15 requerimientos no funcionales, 10, 14. Hay algunos actores que consideran 21, otros consideran 15, otros 14, dependiendo pues. Prácticamente esto es como muy estándar. Sin embargo, según el software especializado que ustedes están haciendo, las personas desean especificar un poco más. Esto pasa muchas veces en la parte de requerimientos no funcionales de hardware y software. En ocasiones dicen que la estructuración de las interfaces tiene unas especificaciones muy ligados al requerimiento funcional. Pero acá en este ejemplo lo vamos a ver es el cordón que lo une con los requerimientos no funcionales del hardware y software, acá con los requerimientos y las especificaciones de la impresora. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el stakeholder, el rol, es lo que nosotros conocemos en los casos de uso como el actor, ¿cierto? Pero acá, adicional del actor, acá lo estamos relacionando más como a personas. En el requerimiento no funcional ya estamos hablando de los sistemas que también van a interactuar, ¿cierto? Que a diferencia de los casos de uso, nosotros también lo identificamos como un actor, ¿cierto? Acá lo identificamos como un requerimiento no funcional, los sistemas externos. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de tener muy claro cada concepto para poderlo clasificar en una plantilla de estas. Entonces acá nos habla, en los requerimientos internos son todas las personas que directamente funcionan con el sistema a diario, ¿cierto? Esa puede ser una buena definición más concreta y fija. Son las personas que van a interactuar, son las personas que van a administrar ese software como tal y le va a dar como una funcionalidad de reportes, interacción más de seguida. Los requerimientos funcionales externos son aquellos, lo que digo acá, rol, son aquellas personas que transitoriamente van a estar trabajando en ese software. Por ejemplo, los carritos de compras es un ejemplo muy vital o muy simple para ustedes identificar cuáles son requerimientos internos, externos, ¿cierto? Que pertenecen a un rol, tanto interno como externo. Por ejemplo, un cliente. ¿El cliente es vinculado a la empresa? No, él transitoriamente va a estar consultando los servicios en el sistema para comprar, ¿cierto?
¿Quiénes son los que están interactuando y vigilando las compras que hace el cliente? Los internos. Hay que tener en cuenta que los proveedores también pueden ser externos, la sociedad, dependiendo pues del país, el gobierno. Aquí en Colombia existe, por ejemplo, que Cámara de Comercio, que la DIAN. Todas estas personas, más que toda la DIAN, es una de las que más interfieren en los sistemas. Eso vale, caen, ¿cierto? Por ejemplo, el contador. Muchas veces las personas lo tienen como externo, porque el que hace toda la contabilidad es el auxiliar contable, y el contador lo único que va es visitar, verificar, firmar y ya. Chao. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la funcionalidad del cliente, del contador, algunos diseñadores de software lo tienen como interno o como externo. Entonces, acá vamos a explicar cada una de las siglas que ven ahí, los códigos. ¿Qué significa SHI? Significa Stakeholder, son como el acrónimo o la abreviatura de Stakeholder interno. Y los números es como la cantidad. Entonces aquí hay ¿cuántos roles? 5, ¿cierto? ¿Qué significa RF? RF significa requerimiento funcional. Los números es la cantidad. Entonces acá ¿cuántos requerimientos funcionales hay? 8. O sea, una persona, un rol puede tener varios requerimientos dentro del sistema. Nosotros identificamos todas las personas que van a interactuar con el sistema. Acá va a estar el gerente de operaciones, director de alistamiento y distribución, coordinador de despacho, reportes, auxiliar de despacho, reportes, operador de ruta, ¿verdad? La descripción o definición es como el perfil de la persona dentro de la empresa. ¿Qué hace el gerente de operaciones? Contesta esa pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué hace el director de alistamiento? ¿Qué hace el coordinador? ¿Qué hace el auxiliar? ¿Qué hace el operador? Entonces el operador, ¿qué hace? Esa es la definición de él. Acá va. Persona responsable de reportar guías y realizar las entregas asignadas. ¿Qué hace el gerente de operaciones? Persona encargada de dirigir, coordinar, aplicar y controlar las operaciones, aumentando los procesos de calidad y producción. Esta persona necesita que el sistema haga algo por él. ¿Cuál? Ahí empiezan los requerimientos que desea que el sistema haga por él. ¿Cuál? Generar informes que le permita tomar decisiones. Ahí es como que muy general ese requerimiento funcional. Yo podría preguntar más detallado, ¿qué tipo de informes? Ahí es cuando el caso de uso me dice qué tipo de informes, que generar informes de tal, ¿cierto? Acá también lo podemos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, el de director de alistamiento y distribución, ese es el rol. ¿Cuál es su definición? Responsable de garantizar que las pruebas de entrega, de evolución y correspondientes al cronograma sean despachadas. Él tiene dos requerimientos que desea que ese sistema lo haga. ¿Cuál? Registrar el cronograma de pruebas, entregas y devoluciones, realizar el seguimiento de cronogramas de actividades diariamente. Puede tener otro requerimiento, un tercer requerimiento por parte de él, que le genere como una estadística, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos sacando, vamos desglosando las necesidades de cada uno de ellos. Acá prácticamente ustedes no hacen nada, o simplemente, por ejemplo, si está ligado a uno de estos requerimientos, lo puede colocar acá. Pero esto es muy estándar, aunque ustedes los pueden especificar más según las necesidades. Ejemplo, requerimientos no funcionales de interfaz de usuario. Perceptible. La información se muestra al usuario en forma clara y el contenido en cuenta que entienda los contenidos. Es decir, acá lo que está buscando, muchachos, es que el sistema no tenga que estar cada rato una persona al lado diciendo, ese botón sirve para esto,
ese botón sirve para aquello, ese botón, ¿cierto? Operable. Muchachos, no crear botones a la loca y que eso no sirva para nada. Los componentes de la interfaz del usuario y la navegación deben ser manejables. El teclado debe contener todas las funciones activas. Comprensible. Tanto las operaciones como la información contenida de la interfaz debe ser comprensible por los usuarios. Legible. O sea, hay una diferencia entre perceptible y comprensible. Perceptible es que usted cuando está dentro del sistema le empieza como a coger el hilo de una. Y comprensible es que toda la información que nos está mostrando nosotros la podemos entender, que tenga como un orden lógico. Robustez se define como el contenido de la interfaz debe ser interpretados por diferentes usuarios. No puede ser que alguien se sentó, es contador de 20 años y entendió el sistema, y viene un contador de 45 y no entienda esa interfaz, ¿cierto? Más o menos a eso es lo que se refiere. En cuanto a requerimientos no funcionales, dice que debe ser escalable, habla sobre que sea mantenible, habla sobre rendimiento, habla de espacio, fiabilidad y seguridad. Hay algo que nosotros empezamos como a confundir, son estos dos tipos de requerimientos. Escalabilidad nos dice, el desarrollo del producto se tiene que tener en cuenta la escalabilidad de la aplicación, puesto que está sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de los actores del proceso y modificación de las normas internas y externas. Por ejemplo, ahí es cuando entra la parte de las normas colombianas que cambian a nivel contable, que el IVA se agrava al 16 al 18%, que el IVA para ciertos productos es de tanto porcentaje, y esto varía cada año, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llaman a la empresa y dicen, vea, yo necesito que ustedes me hagan unas modificaciones en el sistema. Entonces, aquí lo que están haciendo es escalar, ¿cierto? Y aquí en mantenimiento hay una funcionalidad de que dice que permitan hacer actualizaciones, barridos de información o sistemas pues que ya no tienen como funcionalidad. O sea, ¿yo para qué voy a utilizar el 16% en el sistema sabiendo que ya estamos al 18%? ¿Cierto? La seguridad informática es algo muy vital, se rige bajo 3 normas ISO, que es la 23000, la 31000 y la de calidad pues que la ISO 9000, ¿cierto? Entonces, chicos, la que es propia de la seguridad informática es esta, que es estándar, donde nosotros le garantizamos al usuario que el software va a estar un 90% seguro, y si ellos cumplen unas características y nosotros otras, podemos mitigar mucho los ataques a nivel de seguridad informática. Acá en esta, que es la de hardware y software, vemos que nosotros vamos a utilizar servidores, vamos a utilizar impresoras, ¿cierto? Computadores, acá lo está manejando de una manera muy general. Vamos a utilizar software externos, por ejemplo, los bancos para préstamos, ellos tienen que consultar a DataCrédito, ¿cierto? Lo mismo que UNI. Por ejemplo, el sistema de salud tiene que verificar si usted sí está afiliado o si está pagando, ¿cierto? Entonces, ellos se van a pegar a consultar sistemas externos como Andrés y cosas así sucesivas. O ejemplo, los consultorios médicos, las IPS, con la EPS, hacen convenios de software con las empresas para que si usted se hizo los exámenes médicos en un laboratorio que tiene convenio con la EPS, el médico cuando lo esté atendiendo, eso le pasa mucho a los abuelitos, mejor dicho, eso le pasa mucho a mi papá, que deja los resultados de los exámenes de sangre en la mesa, bacanísimo.
¿Cuántas veces no devolverían a mi papá? ¿Qué hace con el viejito? Señor, ¿usted dónde se hizo los exámenes de sangre? En tal parte. Entran a la base de datos de esa empresa y empiezan a consultar los resultados de mi papá del examen los exámenes médicos. ¿Ah? Mira, lo hacen volver el pobre a ese laboratorio. Mi papá sabe la norma de ley antitrámite. ¿Usted qué cree, papito? Que yo no entrené al viejito. El viejito es full.